presión se define como la magnitud de la derivada de la fuerza con respecto al área. Este tipo de unidades de medida o de conceptos requieren el estudio de diferentes aspectos relacionados al campo, en los cuales abarcaremos el día de hoy. Hablaré de la presión absoluta y la presión manométrica. La presión que arroja la medición de un flujo se llama presión manométrica, y la presión que se mide en relación con un vacío perfecto se denomina presión absoluta. La presión absoluta tiene unas características, y es que siempre será positiva y se expresa en unidades de presión absoluta. La presión manométrica siempre será positiva cuando es superior a la presión atmosférica. Inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones se le llama vacío, y se expresa en unidades de presión manométrica. La ecuación que relaciona los dos sistemas de medición de la presión es la siguiente: es presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. ¿A qué se refiere la presión de vacío? Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, que normalmente se miden mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores a la atmosférica, es decir, por diferencia entre el valor desconocido, y la presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se expresa en modo de centímetros de mercurio, metros de agua o alguna otra denominación. Se mide mediante medidores al vacío que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. De la misma manera que para las presiones manométricas, las variaciones de la presión atmosférica tienen solo un efecto pequeño en las lecturas del indicador del vacío. Sin embargo, las variaciones pueden llegar a ser de gran importancia. ¿Cuál es la relación entre la presión y elevación? Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión de un cambio en la profundidad o elevación. Elevación es la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denomina Z. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. Un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más bajo, y esta se calcula por medio de delta P igual a Y por H. Delta P es el cambio en la presión, Y es el peso específico del líquido y H es el cambio en la elevación. La presión varía en forma lineal con el cambio en elevación o profundidad. Una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. Un incremento en la elevación provoca una disminución en la presión. ¿Cuál es el desarrollo de la relación de la presión con la elevación? La relación entre un cambio en la elevación del líquido y un cambio en la presión se representa de la siguiente manera: delta P igual a Y por H. Por tanto, la presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor la profundidad. Y además, la diferencia de la presión hidrostática entre dos puntos de un fluido solo depende de la diferencia de altura que existe entre ellos. ¿Qué son los líquidos y qué son los gases? Se considera que un líquido es incomprensible, sin embargo su peso específico es constante, por tanto la presión se incrementa con la profundidad del fluido y viceversa. El peso específico de los gases cambia conforme la presión en estado de cambio, para llevar a cabo la integración de este proceso se debe conocer la relación entre el cambio específico y la presión. ¿Qué es la atmósfera estándar? Esta se toma a nivel del mar y la temperatura debe ser de 15 grados Celsius. El cambio de densidad y el peso específico es sustancial aún dentro de los cambios normales que experimenta en climas templados, que sería aproximadamente de menos 30 grados Celsius a 40 grados Celsius.
la paradoja de Pascal. El cambio en la presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de del fluido, no del tamaño del contenedor del fluido. Por lo tanto, todos los contenedores mostrados en la figura tendrían la misma presión en su fondo, aun si contuvieran cantidades muy diferentes de fluido. A este fenómeno se le conoce como paradoja de Pascal, en honor a Blaise Pascal, científico del siglo XVI, quien contribuyó al conocimiento del tratado de los fluidos. Además de proporcionar una reversa de agua para el suministro, el propósito esencial es mantener una presión lo suficientemente alta en el sistema hidráulico para lograr una distribución satisfactoria del agua a los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Este fenómeno es útil cuando se trata de producir una consistente presión elevada en un sistema de tuberías y tanques interconectados. El siguiente tema en la lista son los manómetros. Emplea la relación entre un cambio en la presida y un cambio en la elevación en un fluido estático. El tipo más simple de manómetro es el de tubo en U. En un extremo del tubo en U está conectado a la presión que va a medirse y en el otro se da abierto a la atmósfera. El tubo contiene un líquido llamado fluido manométrico, el cual se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. Los fluidos manométricos comúnmente son el agua, mercurio y aceites ligeramente coloreados. Para facilitar su observación, tenemos una imagen de un manómetro. El fluido del instrumento se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión que se mide debido a los fluidos en el manómetro estando en reposo. Manejamos la ecuación de la sumatoria de la presión igual a YH para escribir la expresión de los cambios de la presión en el manómetro. Después se combina y resuelve con álgebra dicha expresión para la presión que se desee. Y tenemos procedimientos para escribir la ecuación de un manómetro. El número 1 es: comience al partir de un extremo del manómetro y expresa la presión de forma simbólica. Si un extremo se encuentra abierto, la presión es atmosférica y se toma la presión manométrica en 0. Después tenemos: sume términos que representan los cambios en la presión como sumatoria en A y Y, T. Para esto se produce desde el punto inicial e incluye cada columna de cada fluido por separado. En el punto 3 tenemos: cuando el movimiento de un punto a otro se hace hacia abajo, la presión se incrementa y se suma el valor de P. A la inversa, cuando el movimiento de un punto al siguiente se hace hacia arriba, la presión se disminuye y se le resta al cambio en la presión. Continúa hasta que se alcance el otro punto del extremo. El resultado es una expresión para la presión en ese punto extremo. Igual esta presión con el símbolo para la presión en el punto final, lo que da la ecuación completa para el manómetro. En el quinto punto y penúltimo es resolver la ecuación en forma algebraica para la presión deseada en el punto dado o la diferencia de presión entre los dos puntos de interés. Y por último tenemos: introducir los datos conocidos y despejar la presión deseada. El barómetro es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo largo cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio con mercurio. Después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie del mercurio que se encuentra en un contenedor y se permite que alcance el equilibrio. En el extremo superior del tubo se produce un vacío casi perfecto que contiene el vapor de mercurio a una presión de solo 0.17 pascales o 20 grados centígrados. Si se comienza en este punto y se escribe la ecuación similar a la de los manómetros. Debido a que el peso específico del mercurio es aproximadamente constante, un cambio en la presión atmosférica ocasionará un cambio en la altura de la columna del mercurio. Es frecuente que esta altura se reporte como la presión barométrica. El desarrollo del barómetro data del siglo XVII
cuando el científico italiano Evangelista Torricelli publicó en su obra en 1643. Ilustra un tipo de barómetro científico en el que la presión atmosférica actúa directamente sobre la superficie del mercurio que está en el contenedor de la base, cisterna. La longitud total del barómetro es de 900 milímetros o 36 pulgadas y el tubo de mercurio tiene un diámetro interior de 7.7 milímetros o 0.31 pulgadas. Las lecturas se toman en la parte superior de la columna de mercurio por medio de un vernier que permite hacerlas con una aproximación de 0.1 milibares, donde 0.1 bares es igual a 100 kilopascales aproximadamente. La presión atmosférica normal. Así, la presión atmosférica normal es de alrededor de 1000 milibares. En ocasiones la unidad de MB se hacía como HPA, hectopascal, que es igual a 100 pascales. Las escalas también se encuentran en la forma de milímetros, HG y pulgadas, HG. El siguiente tema es la presión expresada como altura de una columna de líquido. Como un fluido está en reposo, este ejerce una fuerza perpendicular sobre cualquier superficie que esté en contacto con él. Esta fuerza, la cual se debe al movimiento continuo y aleatorio de las moléculas, se le conoce como presión de un fluido. Conocer la presión de un fluido es esencial para los sistemas mecánicos e hidráulicos que usan fluidos para mover pistones y otras partes. Generalmente se mide en pascales, donde un pascal es igual a un newton por metro cuadrado. La presión de un fluido es independiente de la masa de un fluido, pero puede calcularse con la densidad y la altura de este fluido. El siguiente tema es medidores y transductores de presión. Para aquellas situaciones que es necesario un indicador visual de un valor específico de la presión, se utiliza un medidor de presión. En otros casos existe la necesidad de medir la presión en un solo punto. Para este caso se utiliza un traductor de presión. Y el último tema es medidor de presión tipo Bourdon, traductor de presión tipo LVDT y piezoeléctrico. El medidor de presión tipo Bourdon utiliza un tubo curvado que se endereza bajo presión y muestra la lectura de una esfera. En una esfera, sus principales características son gran exactitud, alta precisión, resistencia a las vibraciones y fácil mantenimiento. Hay una imagen donde podemos visualizar el instrumento. Después tenemos al transductor de presión tipo LVDT, transductor de desplazamiento lineal variable. Es un dispositivo electromecánico utilizado para convertir vibraciones o movimientos mecánicos, específicamente en movimientos rectilíneos, en corriente eléctrica, tensión o señales eléctricas variables y viceversa. Estos mecanismos de accionamiento se utilizan principalmente en sistemas de control automático o como sensores de movimiento mecánico en el ámbito de las tecnologías de medición. Y ya por último tenemos al piezoeléctrico. En los sensores de presión piezoeléctricos, el elemento de medición se basa en un cristal que produce una carga eléctrica proporcional a la presión aplicada. Este efecto se conoce como efecto piezoeléctrico. Muy bien, esperamos que esta información acerca de la presión les haya sido de utilidad. Por parte de mi equipo, eso sería todo y muchas gracias por su atención.